luz verde y bueno, yo te voy diciendo lo siguiente con las... De acuerdo. Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy va a ser un poquito diferente la presentación por algunos problemas técnicos, pero no, seguramente la calidad va a ser la misma. El día de hoy, por primera vez, nos acompaña Luis. Él, bueno, es invitado de Miguel Medina, es el doctor Luis Rubén Miranda. Él es egresado del Centro Médico Nacional de Occidente de Terapia Intensiva, después hizo cuidados posoperatorios de cirugía de cardio en el Hospital de Cardiología de Ignacio Chávez, y actualmente pues, es colaborador de Miguel en el Hospital Civil de Guadalajara. Luis, nos da mucho gusto recibirte y bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo. Bueno, seguramente vamos a salir adelante con estos problemas técnicos. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Justo, dame un segundo. Un segundito, Muy bien, Luis, adelante. Un poquitito más fuerte y listo nos... Bueno, me dicen si por algo no se escucha bien. Yo me llamo Luis Miranda, mucho gusto. Muchas gracias, doctor Miguel, por la invitación y a todos por estar presentes esta noche. Vamos a para platicar un poquito de lo que es el síndrome de bajo gasto cardíaco. Tuve la oportunidad de mandarles unos artículos. Uno de ellos es una revisión sobre el manejo que se utiliza en bajo gasto cardíaco, y el otro habla acerca de un score que utilizan en Seattle para determinar a pie de cama del paciente cómo está la situación del bajo gasto, ¿no? Entonces, bueno, pues empezando, estos son los dos artículos en la siguiente diapositiva, y vemos que uno habla de consideraciones y opciones en el tratamiento del síndrome de bajo gasto cardíaco y la vasoplegia después de la cirugía de corazón. Y el otro habla acerca de un score de síndrome de bajo gasto cardíaco, el cual se asocia con mayor morbilidad en los niños que se operan de cirugía de corazón. Vamos a pasar a la siguiente, y pues bueno, mencionaba el artículo que bueno, hay muchas definiciones y sabemos que definir bajo gasto cardíaco dependerá mucho de los recursos que tenga cada centro, y también dependerá mucho del tiempo en el que se defina, ¿no? Entonces, una forma muy general y amplia de definirlo es aquel estado en el cual se caracteriza por una disminución transitoria en la perfusión sistémica, y esto secundario a una disminución del corazón. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, y tenemos entonces que para una meta general o global para el manejo de este tipo de pacientes después de la cirugía de corazón va a ser garantizar una adecuada entrega de oxígeno y prevenir o revertir la disfunción de los órganos finales, ¿no? Como el riñón, el cerebro, etc. Y para esto, dos de las principales patologías con las cuales nos vamos a enfrentar una vez que el paciente salga de aquí. Bueno. Sí, ahí estás. Adelante, adelante. Bueno. Adelante, síguelo. Ok. Cada uno tendrá su meta específica para garantizar que estamos haciendo bien las cosas. Y en el caso del síndrome de bajo gasto cardíaco, la meta será incrementar el aporte o la entrega de oxígeno y disminuir, por tanto, el consumo del mismo. Y para eso tendremos varias opciones para manejar en cuanto al tratamiento médico, y llegará a algún punto en el tratamiento en el cual podamos utilizar opciones mecánicas incluso, o tratamiento quirúrgico en algunas consideraciones, ¿no? Bueno, dentro de estas situaciones tenemos entonces el cronotropismo como una alternativa, incrementar o mejorar el volumen latido, y también tenemos la función de optimizar la contractilidad, optimizar también la precarga y también minimizar la poscarga. Y también mejorar o garantizar que el transporte de oxígeno sea el adecuado, garantizando que tengamos un adecuado nivel de sangre y de hemoglobina. Y bueno, por otro lado, para disminuir el consumo de oxígeno, tendremos que disminuir todas las tasas metabólicas de los órganos que normalmente manejamos, y por ende pues, podemos utilizar sedantes, relajantes musculares, y mantener todas las funciones vitales dentro de lo normal prácticamente. Vamos a evitar que tengamos fiebre, que tengamos dolor, que tengamos algunas otras situaciones que incrementan el consumo de oxígeno. Y en el caso de la vasoplegia, pues tendremos que garantizar que la perfusión tisular sea adecuada, restaurando el tono vascular. Acordemos que el sistema circulatorio pues, depende de una bomba y también de un volumen y de los vasos sanguíneos. Entonces tendremos que modular
La vasoconstricción, incrementándola a través de algunas terapias dirigidas específicamente para el músculo liso, como los alfa-adrenérgicos o la vasopresina en este caso. Y que tengamos la opción de disminuir la vasodilatación, que es secundaria a la circulación extracorpórea en la mayoría de las veces de manera inicial, disminuyendo o dosificando los medicamentos vasodilatadores o tratando de disminuir el efecto de aquellos medicamentos que utilicemos con otra causa, como la nifrinona o el obosupenal, que tengan como efecto secundario la vasodilatación sistémica. Y puedes utilizar en caso necesario terapias adjuntas. ¿Cómo funciona entonces el síndrome de bajo gasto? Bueno, pues puede haber diferentes tipos de disfunción miocárdica, eso lo sabemos. Puede ser que la parte del ciclo cardíaco que esté fallando sea la sístole, la diástole o ambas. Y dentro de la fisiopatología tendremos causas que son directas e indirectas que condicionen una función miocárdica deteriorada. De las causas directas tendremos entonces el daño miocárdico causado, exacerbado por la cirugía, esto secundario a la ventriculotomía como tal, a las lesiones residuales que podamos tener, o a una protección miocárdica subóptima durante la cirugía. Pasamos a la siguiente, y las causas indirectas serán, por ejemplo, la circulación extracorpórea y todo lo que ella implica, los factores que exacerban el bajo gasto como la hipotermia, la acidosis, la hipocalcemia, las arritmias, y la insuficiencia suprarrenal relativa con la que pueden llegar a cursar estos pacientes, además de aquellos estados hipermetabólicos como aquellos pacientes que entren ya con procesos infecciosos o que tengan alguna otra condición que complique su necesidad de oxígeno en ese momento. Pasaremos a la siguiente. Entonces, estamos acostumbrados a escuchar siempre que el bajo gasto lo podemos encontrar en base a la clínica, ¿no? Y sabemos entonces que aquel paciente que está taquicárdico, pues es un paciente que no está bien. Tomamos en cuenta la presión de pulso para definir o para identificar a aquellos pacientes que están con baja perfusión. Y obviamente, pues eso implicará en algunos órganos como el riñón y presentaremos o tendremos casos de oliguria y anuria. En aquellos pacientes que tengamos una forma de medir el CO2 exhalado, también encontraremos bajo CO2 cuando la función cardíaca sea baja, finalmente porque también la producción de CO2 se va a ver disminuida. Y aquellos indicadores de perfusión que ya todos ampliamente conocemos, como la saturación venosa central, que nos dará una idea del grado de extracción de oxígeno que están presentando estos pacientes. Y también el lactato arterial, que bueno, ya todos sabemos también que es uno de los mejores indicadores que tenemos, y algunos accesorios o aditamentos que podemos utilizar para optimizar la monitorización de nuestros pacientes, como la espectroscopía por infrarrojo. Pasaremos al siguiente. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del síndrome de bajo gasto cardíaco? Realmente el artículo no se enfocaba como tal en la fisiopatología, sino más bien como en sumarizar o resumir las principales intervenciones que podemos tener para el manejo de este síndrome. Y tiene tres principales objetivos: mejorar la función miocárdica, prevenir o revertir la disfunción orgánica que ocasionó la disfunción miocárdica y que se identifique de manera temprana para evitar que lleguemos a una disfunción multiorgánica que no tenga solución. Y como dijimos desde un principio, todo va a estar enfocado en balancear el aporte y el consumo de oxígeno a los tejidos. Y esto dependerá entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, de aquellas condicionantes del aporte de oxígeno, ¿no? Y sabemos entonces que el aporte de oxígeno está dado por el gasto cardíaco y por el contenido arterial de oxígeno. Y entonces en estas situaciones donde nosotros identificaremos cuáles pueden ser las alternativas que tenemos para usar. Por ejemplo, el gasto cardíaco es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Y existen algunas condiciones particulares, por ejemplo, aquellos pacientes con tetralogía de Fallot o conexión anómala total de venas pulmonares se pueden llegar a beneficiar de incrementos en la frecuencia cardíaca para mejorar su gasto cardíaco. Y esto es, en algunas situaciones, secundario a que el volumen latido que manejan, al multiplicarlo por la frecuencia cardíaca, pues bueno, nos dará mayor gasto cardíaco y sobre todo cuando la capacidad diastólica de estos pacientes es pequeña, ¿no? Aquellos neonatitos que dependen en gran cantidad de la frecuencia cardíaca, tendremos alternativas para modular la frecuencia cardíaca, ya sea de manera extrínseca con marcapasos transitorios o de manera medicamentosa con beta-agonistas principalmente. Y bueno, mencionaban principalmente en aquellos pacientes que son sometidos a trasplante ortotópico, que pueden llegar a presentar disfunción del nodo sinusal, en los cuales la frecuencia pues es un condicionante importantísimo para que sigan funcionando. Del otro lado tendremos el contenido entonces arterial de oxígeno, el cual va a estar dado por la presión arterial de oxígeno multiplicada por 0.003, que es la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre,
Y eso se le sumará a la cantidad de oxígeno que está pegado a la hemoglobina, que sabemos que es 1.34 gramos por cada gramo de hemoglobina por la cantidad que esté saturada. Entonces podemos optimizar incrementando la hemoglobina para que sea mayor la cantidad transportada y que de esta manera el aporte de oxígeno sea mayor. Y bueno, pasando a la siguiente, sabemos entonces que para el incremento de la frecuencia cardíaca tenemos las opciones de marcapasos temporal o algunos medicamentos como el isoproterenol. Y para el volumen intravascular, es importantísimo que este tipo de pacientes tengan siempre euvolemia en la mayoría de los tiempos, de las ocasiones. Sabemos que, bueno, la ley de Franz-Starling nos habla de cómo el hecho de forzar un poco esta fibra miocárdica, ¿no?, con volumen, va a incrementar también su capacidad contractil y el volumen que genere el corazón a latir, ¿no? Pero tiene límites y siempre que pasemos al otro lado de la curva de Franz-Starling sabremos que a pesar de que administremos más volumen, el gasto cardíaco ya no mejorará. ¿Por qué? Porque finalmente se llega a un punto de equilibrio, ¿no? Y entonces otras de las alternativas para incrementar el aporte de oxígeno serán, por ejemplo, el incrementar el aporte, el utilizar vasodilatadores pulmonares o utilizar vasodilatadores sistémicos. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Principalmente para optimizar la función miocárdica. Aquellos pacientes que tienen patología ventricular derecha, como el paciente postoperatorio de terapia de Fallot, en el cual tenemos generalmente mictomías importantes para resección infundibular, se beneficiarán entonces de tener una ventilación gentil y de tener la resistencia vascular pulmonar lo más bajo posible, ¿no? Entonces, la estrategia ventilatoria en este tipo de pacientes se puede dirigir para que sea gentil con el ventrículo derecho y que de esta manera disminuyamos el efecto deleterio de la ventilación mecánica sobre la función sistólica del ventrículo derecho. Y en aquellos pacientes que ya cursan con resistencias vasculares pulmonares incrementadas, como aquellos que son hipertensos pulmonares previo a la cirugía, con aquellos pacientes que tengan cortocircuitos mixtos o con cortocircuitos de izquierda a derecha, como las conexiones anómalas totales de venas pulmonares y el caso de las comunicaciones interventriculares, EIAs, conductos, entre otros, que se dejan evolucionar a hipertensión arterial, pues bueno, tendremos que hacer uso de todo el armamentario que tengamos para disminuir la resistencia vascular pulmonar y de esta forma disminuir la poscarga del ventrículo derecho y tener dentro de las alternativas uso como los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que también en cierto grado disminuyen la resistencia vascular pulmonar, el óxido nítrico y las prostaglandinas inhaladas, entre otros. Y de esta forma poder favorecer que la función del ventrículo derecho sea mejor. Y en el caso de los vasodilatadores sistémicos, pues bueno, el objetivo será obviamente disminuir la presión arterial, la resistencia vascular sistémica y que por ende la poscarga del ventrículo izquierdo sea menor. En este caso entrarían los agentes como el nitroprusiato, la misrinona, y aunque en este artículo no lo mencionan como primera línea porque no está indicado por la FDA, el levosimental. Entonces, el llegar a estabilizar a esos pacientes implica prácticamente lograr que el aparato circulatorio funcione al 100. Y eso implica garantizar que tengan un adecuado volumen y que las poscargas de ambos ventrículos sean adecuadas y generar el ambiente óptimo para que esto se dé. O sea, evitar todos los factores sinotrópicos negativos que puedan influir en la función cardiovascular. Y algo bien importante que a mí sí me gustaría dedicarle algunos minutos de tiempo son a las interacciones cardiopulmonares, porque a lo largo de varios sitios donde me ha tocado participar, creo que es un punto bien interesante y creo que es el coco de varios cirujanos, el ver que operan a su paciente, que sale bien de quirófano, que sale con lactato bajito, que sale con disciplina bien bajita, y de pronto a las 6 u 8 horas o 10 horas de estancia el paciente se está chocando y se está muriendo, ¿no? Entonces es muy sencillo y nos ha tocado verlo. El mencionar o el decir que el paciente se está chocando por choque séptico porque en el quirófano se infectan, o el decir que es síndrome de bajo gasto simplemente, pero probablemente deberíamos de tener un momento para verificar que la ventilación que estamos haciendo sea lo suficientemente meditada para el problema que tiene el paciente. Entonces, en nuestro país no tenemos alternativas suficientes como para ventiladores de presión negativa, pero tomaremos la ventilación con presión negativa como aquellos pacientes que se encuentran extubados y la ventilación con presión positiva, como pues los que tenemos con ventilador mecánico intubados, que se les mete una presión media de la vía aérea. Y para empezar, pues bueno, sabemos que el vaciamiento de la sangre de ambas venas cavas, tanto la superior y la inferior hacia los atrios, va a depender de un gradiente entre la presión venosa sistémica y la presión del atrio derecho. Conforme nosotros metamos presión positiva al tórax del paciente, ese gradiente de presión venosa sistémica contra presión del atrio derecho se va a alterar. Y por tanto el retorno de toda la circulación hacia las cavidades derechas se va a ver disminuido. Al mismo tiempo, al nosotros generar una sobreexpansión alveolar, que de manera muy burda nosotros conocemos como espacio muerto,
también genera una compresión de los capilares que se encuentran entre los alvéolos y de esta forma incrementa la resistencia al flujo que puede llegar a tener la sangre que sale desde el ventrículo derecho. Y me ha tocado verlo franca y objetivamente, muchos pacientes que empiezan a desaturar, aquellos pacientes con fallos que tienen una CIA de rescate, y empiezan a desaturar, lo primero que hacemos como intensivistas es súbele al PET y súbele más a la FiO2. Y esto solamente perpetúa la disfunción sistólica y diastólica que llegan a tener los pacientes con este tipo de patologías. En el caso de los ventrículos izquierdos o de aquellos pacientes con disfunción predominantemente izquierda, se ven, al contrario de los pacientes con disfunción ventricular derecha, se ven beneficiados de la ventilación con presión positiva. Y esto principalmente es porque el grado de presión media de la vía aérea que nosotros establezcamos en nuestro paciente directamente le va a disminuir la poscarga al ventrículo izquierdo a través de la presión transmural. Aquellos pacientes ventilados con ventilación espontánea van a tener mayor dificultad para generar un gasto cardíaco adecuado, porque la presión transmural de estos pacientes va a ser mayor. Y cuando nosotros los aportamos con algún tipo de presión, ya sea ventilación no invasiva a través de PEP o un CPAP con una presión continua positiva de la vía aérea, o los ayudamos con un ventilador mecánico, eso disminuye la presión transmural y por lo tanto le genera una menor poscarga al ventrículo izquierdo. Entonces es por eso que muchos de los pacientes con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo pueden llegar a tener problemas para la extubación. O sea, nosotros los vemos, están como si nada tuvieran cuando tienen muy poquito soporte ventilatorio, pero una vez que se retira el soporte ventilatorio y la disfunción diastólica permanece, inmediatamente van a presentar edema agudo pulmonar por las presiones de llenado ventricular tan elevadas que generan una presión del atrio izquierdo elevada y finalmente, pues, ensanchamiento o engrosamiento de la membrana alveolar y desaturación con hipoxemia y acidosis, ¿no? Entonces, tendremos que ser súper juiciosos a la hora de programar el ventilador y también descartar que esta interacción cardiopulmonar que tiene el paciente no sea la que está generando el deterioro clínico, ¿no? Sabemos que la disfunción ventricular derecha va de mano con la disfunción ventricular izquierda por interacción entre los dos ventrículos y que tenemos que estar muy pendientes de esta situación. Otras alternativas que tendremos para incrementar el aporte de oxígeno en la siguiente diapositiva serían los agentes inotrópicos. En este artículo mencionan principalmente cuatro inotrópicos, o bueno, 3 inotrópicos, y un factor que tenemos que siempre está ahí, que es el calcio, y bueno, la epinefrina. Sin embargo, la epinefrina es bien importante que no la utilicemos en dosis elevadas. Generalmente la epinefrina va a tener 3 efectos, que es el efecto beta 1, beta 2 y el efecto alfa, de manera muy burda. Y bueno, la idea de utilizarlo como inotrópico es mantenernos siempre en la dosis beta para favorecer el efecto cronotrópico e inotrópico y evitar el efecto sobre las resistencias vasculares sistémicas que inicia una vez que tenemos la dosis alfa, que generalmente es por arriba de 0.1 microgramos kilómetro. Y para, bueno, la dobutamina, que es también un buen inotrópico. Sin embargo, bueno, sabemos que la dobutamina también puede tener efectos variables dependiendo de la edad del paciente. En algunos pacientes puede generar incluso hasta un poco de vasodilatación. Y a diferencia de la mifrinona, pues la dobutamina también nos va a incrementar el consumo miocárdico de oxígeno. En el caso de la mifrinona sabemos que ya está muy bien estudiada, el estudio Primacohort, en el cual se establecieron dosis de 0.75 microgramos kilo minuto y se demostró que disminuía en 64% la incidencia de síndrome de bajo gasto posterior a la cirugía. Y bueno, consideran ciertas condiciones el calcio, no se recomienda utilizar calcio en infusión y siempre evitar también hipercalcemia por la posibilidad que llegamos a tener de lesión por repercusión, se puede ver exacerbada por el uso de calcio. Siempre es importante cuando tenemos este tipo de pacientes y es un punto muy delicado que me ha tocado a mí vivir en nuestro centro, desgraciadamente, pero el mantener un pH normal. Es frecuentísimo que cuando el paciente sale de quirófano empiece a hacer un poco de acidosis metabólica y eso va de la mano con un incremento en el requerimiento minético en muchas ocasiones, ¿no? Si bien muchos pacientes lograrán compensar con la función renal nativa que tienen, hay algunos que les va a tomar más soporte el lograrlo hacer. Y un punto como muy contradictorio y muy controversial más bien, por llamar de una forma, es la administración de bicarbonato. Está escrito ya en varios libros y textos que si bien el bicarbonato, sobre todo en los pacientes recién nacidos, puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso central, sobre todo sangrados en los pacientes más prematuros,
también es peor dejarlo con dosis de aminas altísimas. Entonces, sí vale la pena llegar a un punto muy adecuado en el cual se le dé el peso que tiene cada uno de los factores, pero yo considero que el pH normal es un punto súper importante para evitar ese factor inotrópico negativo que implica que subamos más aminas y que implica que incrementemos de alguna forma también la poscarga al ventrículo izquierdo. Otro de los factores súper importantes es mantener la temperatura normal. Hay algunos centros que de manera estandarizada mantienen a sus pacientes entre 35 y 36 grados. Sin embargo, bueno, sabemos que después de la circulación extracorpórea hay algunos pacientes que pueden llegar a presentar fiebre o incrementos de la temperatura. Esto genera vasodilatación sistémica y también incrementa el consumo de oxígeno a nivel tisular. Por lo tanto, el controlar la temperatura es una parte súper importante. También aquellos pacientes que tienen hipotermia, pues bueno, sabemos todas las implicaciones que eso tiene sobre la frecuencia cardíaca y la función miocárdica y también sobre el aparato de la coagulación. Entonces, mantener la temperatura es una parte esencial para determinar esta parte. Una parte que también me gustaría comentar es que dentro de la evaluación del paciente con bajo gasto cardíaco, es muy importante tener estudios estudios accesorios, ¿no? O estar de la mano con el especialista y dentro de lo posible realizar ecocardiogramas o cateterismos para encontrar la búsqueda de lesiones residuales, sobre todo en aquellos pacientes que no están evolucionando de manera esperada y que también nos dé la pauta para poder iniciar otro tipo de soporte en caso necesario. Y eso nos lleva finalmente en la siguiente diapositiva a establecer como última línea de terapia para el síndrome de bajo gasto cardíaco, la utilización de oxigenación con membrana extracorpórea con modalidad de no arterial. Y esa se deja reservada para aquellos pacientes con síndrome de bajo gasto cardíaco, los cuales se consideró ya refractario y presentan también daño a órgano o datos de órgano, a órgano blanco, a pesar de que ya se inició el terapéutica con volumen y con agentes vasoactivos, y que bueno, ya presentan además algunas evidencia de este daño, ¿no? Plaquetemia, cirrosis, entre otras. No vamos a ahondar ahorita en las indicaciones particulares de ECMO menor arterial en el paciente postoperatorio a cirugía cardíaca, pero sí es importante que ya está dentro de las opciones que tenemos para utilizar y bueno, porque he estado desde hace mucho tiempo. De hecho, prácticamente el Luis, te perdimos un poquitito. Pues, ¿en dónde va? Ahí estás perfecto, ¿no? Bueno. Sí, ahí estás perfecto. Ok. Y bueno, considerar en caso necesario el ECMO para este tipo de patologías y descomprimir el ventrículo izquierdo de manera oportuna, ya que sabemos que después de cierto tiempo que el paciente se mantiene con presiones intraventriculares izquierdas elevadas, empieza a generar disfunción miocárdica que ya no va a ser reversible en cierto punto, ¿no? Y para eso, pues tendremos que estar vigilando totalmente el grado de soporte que se le da al paciente para también identificar este tipo de complicaciones. Y bueno, dentro de las acciones que podemos instituir para disminuir el consumo de oxígeno, tendremos principalmente la sedación y parálisis farmacológica. Nosotros en terapia intensiva generalmente establecemos metas para definir qué paciente va a requerir solamente sedación y analgesia y cuándo podemos o debemos iniciar un relajante muscular. Entonces, generalmente nosotros iniciamos parálisis neuromuscular cuando esperamos que un paciente tenga una intubación un poco prolongada o si tiene datos de inestabilidad hemodinámica que nos obliguen a utilizar otro mecanismo de acción para no incrementar la dosis de un sedante, de un analgésico, solamente para mantenerlo coordinado, ¿no? Entonces tendremos varias alternativas y dentro de las que mencionan aquí en el artículo están fentanil y morfina. Sin embargo, sabemos que dentro del manejo de la posquirúrgica de corazón también podremos utilizar AINES en algunas circunstancias y dependiendo del grado de la cirugía y de la situación, pues bueno, optimizaremos la analgesia y la sedación, pero siempre es una forma de disminuir el consumo y el estrés al que se genera el paciente para poder manejar el control de la temperatura. Y bueno, dentro de lo que menciona en este artículo como terapias potenciales para el síndrome de bajo gasto cardíaco es la levosimendan. Es un sensibilizador de los canales de calcio y sabemos que tiene algunos metabolitos activos como el OR 1987 y que nos ayuda a mantener una función
sobre todo lo que está demostrado que hace es que disminuye las presiones de llenado ventricular, ¿no? Entonces, así como la milrinona disminuye las presiones de llenado ventricular, es un buen medicamento para la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo predominantemente. Incrementa también la contractilidad y uno de los efectos que tiene es que promueve o genera vasodilatación periférica y también vasodilatación a nivel coronario. Eso es uno de los principales motivos por el cual en pacientes pediátricos, sobre todo en las en ciertos centros de nuestro país. Sin embargo, hay la cardiología que lo utiliza de manera estandarizada. Y bueno, la verdad es que sí, bueno, creo que los resultados son buenos. No es un medicamento que esté aprobado por la FDA, creo que ya cada quien tiene una opinión particularizada con el levosimendan. Aquí en Guadalajara tenemos disponibilidad de levo y de milrinona a nivel institucional. Y la verdad es que sí nos ayuda sobre todo a aquellos pacientes con disfunciones diastólicas del ventrículo izquierdo. Y yo considero que esos pacientes siempre hay que invertir en el lusitropismo de manera temprana. O sea, iniciar con un soporte lusitrópico. Si bien es importante manejar el bajo gasto y si bien es importante garantizar una buena presión de perfusión, también es importante que a largo plazo pensemos en cómo va a estar esa función diastólica del ventrículo izquierdo. Y dentro de otras terapias potenciales para el bajo gasto cardíaco nos mencionan también lo que es la tridiodotironina. Y bueno, hay algunos estudios que reportan que existe disminución de la T3 después de la cirugía cardíaca, independientemente de que sea con o sin bomba. Han habido algunos estudios aleatorizados controlados que hicieron, ahí mencionaron uno en el estudio de 2017 con pacientes que fueron menores de 3 años y empezaban a dar T3 cada 6 horas después de la cirugía. Eso disminuyó el tiempo de intubación, disminuyó la incidencia de bajo gasto cardíaco y hay algunos otros estudios que no lo recomiendan. Queda finalmente como una terapia potencial, no está recomendado como una terapia de primera línea, pero puede llegar a ser una alternativa, ¿no? Vamos a ver brevemente un artículo que nos habla de una escala que generaron en el hospital de Seattle de los niños, la terapia intensiva pediátrica, y esta escala era para medir el síndrome de bajo gasto cardíaco y la asociación de esta escala con la morbilidad de los pacientes después de ser sometidos a cirugía cardíaca. Entonces el diseño fue un estudio prospectivo, observacional de corre, y se realizó en el hospital de Seattle para niños. Fueron pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca correctiva o paliativa, y bueno, definen que el síndrome de bajo gasto cardíaco tiene una prevalencia en su centro de 25%. También dicen que es una escala que generan ellos a través de los datos clínicos que encuentran en los pacientes de manera habitual y la correlacionan con otras escalas como el score inotrópico vasoactivo. El score inotrópico vasoactivo es una score que ya todos conocemos. Sin embargo, me mencionan que varía mucho entre los centros dependiendo de las aminas que utilizan en cada centro y del protocolo de diagnóstico institucional en el uso del score inotrópico vasoactivo. Y la desventaja del score inotrópico vasoactivo es que no considera algunos datos clínicos que esta escala propone o quiere utilizar, ¿no? Y bueno, nos dicen que finalmente cuando no tenemos algo como tan a la mano como un ecocardiograma o la facilidad de hacer un cateterismo en cualquier hora, pues podemos utilizar la clínica y también los indicadores que tenemos para podernos dar cuenta de qué tan mal está el paciente, ¿no? Y bueno, pasando ya a la siguiente diapositiva, tendremos entonces que, bueno, ellos estimaron algunos datos principales como la taquicardia, la oliguria y la temperatura del dedo gordo del pie, el requerimiento de agentes vasoactivos o inotrópicos, la necesidad de administración de volumen, ya sea cristaloide o coloide, y que tuvieran mediciones disminuidas del NIRS o incremento del lactato arterial. Y definieron como taquicardia el incremento de la frecuencia cardíaca mayor de 20 latidos por minuto. Y el urinario la definieron ellos como flujos urinarios menores a 1 mililitro por kilo por hora. La temperatura a nivel del pie menor a 30 grados centígrados. Y que tuviera un requerimiento vasoactivo inotrópico que tuviera prácticamente por arriba de 0.5 microgramos por minuto de milrinona.
La administración de volumen definida como una necesidad de más de 30 mililitros por día hacia el paciente en el día, y que las mediciones de NIRS estuvieran disminuidas para las saturaciones arteriales respectivamente. Bueno, y el lactato por arriba de 2. Este estudio se hizo de enero de 2011 a enero de 2012. Excluyeron a todos los pacientes menores de 37 semanas y aquellos pacientes que cumplieron o que tenían menos de 40 semanas de gestación corregidas al momento de la cirugía. Excluyeron también a los pacientes menores de 2,5 kilos y aquellos pacientes que tenían pues patología importante antes de la cirugía, como aquellos que estaban sépticos. De hecho, desde los infectados ya los estaban descartando. Aquellos que tenían enterocolitis necrosante, que ya tenían un soporte circulatorio previo a la cirugía, o que tuvieron familiares que tuvieran condición o capacidad para comunicarse. Y bueno, ellos definieron algunas variables importantes como variables de salida, y entre ellas estuvieron la ventilación mecánica, los días de estancia hospitalaria, los días de estancia en la intensiva, y generalmente ellos detectaron algunas complicaciones que pudieran presentar los pacientes durante su estancia en la terapia intensiva. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver una tabla, que es la tabla 2, que habla acerca de las características demográficas de los pacientes. En general, los pacientes que fueron sometidos a cirugía, los clasificaron ellos como con morbilidad o sin morbilidad, y los fueron acoplando de acuerdo a los grupos que tenían de pacientes. Entonces, con morbilidad fueron 18 pacientes y sin morbilidad fueron 36 pacientes. En general, el género fue muy similar en los dos grupos. La edad fue promedio de 6 meses a 2.94 meses para el grupo de no morbilidad y de morbilidad respectivamente. El peso más o menos estuvo entre los 4 y los 6 kilos, y categorizaron o ajustaron a los pacientes de acuerdo al RASH para poder dar cuenta de qué tan graves estaban. Los pacientes que ellos tomaron en cuenta en el estudio catalogaron entre el RASH 1 y el RASH 4, y prácticamente los que estuvieron intubados antes de la cirugía fueron los que entraron en el grupo de morbilidad. Y también los que usaron soporte inotrópico previo a la cirugía también estaban en el tipo de morbilidad. Ellos tuvieron pacientes tanto univentriculares como biventriculares. Los que más se complicaron en el caso de ellos eran los pacientes univentriculares, con 4 de cada 18. Y finalmente catalogaron también los tiempos de circulación extracorpórea. Para definir el gasto o el uso de los recursos en base a los scores de morbilidad o al estado de morbilidad, los pacientes con morbilidad, y vamos a ir un poquito más adelante, les voy a explicar cómo definieron ellos. Ellos hicieron la medición de manera horaria de algunos criterios importantes, como la medición del score inotrópico vasoactivo se hizo un pico, que fue a las 24 horas, y se hizo un promedio de piso de score inotrópico vasoactivo, que tomó en promedio el resto de horas de medición. Tomaron en cuenta también la frecuencia cardíaca, la temperatura de los dedos, todo lo que habíamos hablado de condición de la escala, y lo cotejaron con algunos otros criterios que nosotros de manera habitual tomamos, como el tiempo de circulación extracorpórea, el tiempo de pinzado órtico, si tuvo necesidad de arresto circulatorio o no, y registraron de forma horaria la cantidad o las fluctuaciones en la administración de fluidos e inotrópicos durante los primeros 3 días del evento. Entonces sacaron dos principales parámetros, que se llama PIC-LCOSS, que ese fue el que determinaron a las 24 horas, y el otro, que es el acumulado, que se determinó como un promedio del BIS horario. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí que entre el grupo de pacientes con morbilidad y el grupo de pacientes sin morbilidad existe una diferencia significativa, sobre todo en la escala acumulada, que es menor a 0.001. Para la escala pico no hubo fluctuaciones, si se fijan la diferencia es de 0.003, no es significativa, y sobre todo de las que nosotros utilizamos, bueno, obviamente entre más grave es el paciente, más estancia hospitalaria tendrá, mayor estancia en la terapia intensiva cardiológica tendrá, y mayor duración de ventilación mecánica. Esos fueron los 3 que sí salieron correspondiente con la situación. Sin embargo, si se fijan, el score inotrópico vasoactivo no muestra diferencias significativas a la hora de distinguir al grave del no grave en este estudio.
Y bueno, aquí tenemos una tabla en la siguiente diapositiva, la cual compara el puntaje pico de la escala para síndrome de bajo gasto cardíaco cuando toman el puntaje como punto de corte 4 contra el puntaje pico cuando es mayor a 4. Entonces, y también definieron el puntaje de 7 para el acumulado como punto de corte, ¿no? Entonces, bueno, analizando ya aquí la situación, en cuanto a los días de ventilación mecánica, aquellos pacientes que tenían un puntaje pico mayor a 4 tenían mayor posibilidad de tener ventilación mecánica prolongada. En cuanto a estancia de pico, también es mayor en aquellos pacientes que tengan más de 4 en puntaje. En cuanto a score inotrópico, también es mayor para este tipo de pacientes, la morbilidad también es mayor y el resultado desfavorable también es mayor y es significativamente mayor en aquellos pacientes con la llamamos PLF mayor a 4. Y bueno, en el caso del acumulado, este también fue significativo para las mismas variables. Y bueno, ellos proponen que esta escala pudiera utilizarse a pie de cama del paciente y que nos pudiera dar como una idea. Bueno, analizando la sensibilidad y la especificidad para un punto de corte de estas escalas, para la pico, al dejarla en 3, la sensibilidad se cae a 67%, pero con una especificidad de 89% con un intervalo de confianza entre 0.69 y 0.91. Y la área bajo la curva de 0.82. Para el acumulado está con un punto de corte mayor de 6. Si se fijan, en el anterior habían puesto 7 y 4, aquí se bajaron un poquito más. Y eso nos da una sensibilidad de 83% y una especificidad de 75%. Y para el score inotrópico vasoactivo, el punto de corte por arriba de 12.5 da una sensibilidad de 67% y una especificidad de 94%. Y bueno, para concluir, pues suena medio lógico, pues, pero obviamente entre mayores puntajes de la escala para bajo gasto cardíaco, tanto pico como acumulado se van a asociar una morbilidad incrementada en los pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca. El acumulado se va a asociar de manera independiente con la morbilidad. Y finalmente, el pico con un puntaje de 4 y el acumulado con un puntaje de 7 o mayor a las 24 horas tiene una asociación muy fuerte con morbilidad y estancia prolongada en terapia y hospital. Entonces, ellos realmente hicieron la escala, pues se les ocurrió realmente, dice que pues, son parámetros, no es como que esté documentado que tenían que ser esos, sino que los cotejaron, bueno, ya con un poco de estadística. Y bueno, ellos lo proponen como una alternativa para la medición del síndrome o la identificación temprana del síndrome de bajo gasto cardíaco. Entonces, creo yo que es algo que en los centros que ya tienen mucha experiencia, incluso puede llegar a pasar desapercibido, ¿no? Porque es el pan de cada día, ¿no? El paciente ya sale con adrenalina, le pone su adrenalina, va bien y se va a su casa, ¿no? Y nadie se dio cuenta, nadie documentó que tuvo síndrome de bajo gasto cardíaco. Pero en aquellos centros en los que sí hay áreas de oportunidad importante para el manejo ventilatorio, para el manejo inotrópico, para el manejo de volumen, es muy evidente que el síndrome de bajo gasto cardíaco evolucione a la falla orgánica múltiple. Entonces creo yo que es importante el identificar, tratar y evaluar este síndrome. Y el hecho de tener escalas que sí den un poco de objetividad al asunto es favorable. Y pues nada más, no sé si hay algo extra, no sé. Listo, Luis. Muchísimas gracias. Pues salimos adelante. Parece que todo se escuchó perfecto. Comentarios. Hola Charlie, oye, Aranza quiere comentar Dale. algo. Dale, Aranza. Hola, buenas noches. Hola Aranza, te Hola. escuchamos. Hola. Sí, me parece que es muy importante todo esto que vimos en estas presentaciones, sobre todo la primera parte. Me parece muy interesante esto que nos habla sobre el manejo, pero también creo que es importante la prevención, ¿no? Digo, obviamente aquí pues nos está hablando de todo el manejo, que es pues lo que todos hacemos cuando recibimos pacientes de cardio o intentamos identificar. Pero, de hecho, hay dos artículos que son un poquito viejitos. Uno es del 2010, lo publicaron en India, y otro es del 2009 de la doctora Shakardemian, donde hablan qué hacer
o cómo prevenir o qué estrategias se pueden utilizar para reducir el riesgo de bajo gasto cardíaco. De la India me parece interesante porque ellos hacen énfasis en de que, bueno, nosotros somos un país donde batallamos para conseguir ECMO, entonces los pacientes a los cuales tenemos que meter a ECMO tienen que ser pacientes que de plano no han podido salir de bomba. O sea, así lo establecen en su artículo, ¿no? Entonces, pues los riesgos que ya todos sabemos, si es sometido a circulación extracorpórea, pues hay riesgo de respuesta inflamatoria y de síndrome de bajo gasto, si hay un pinzamiento aórtico prolongado o si no hay una adecuada protección miocárdica, las lesiones por reperfusión, la hipotermia, las ventriculotomías amplias. Entonces, ellos hablan mucho acerca de esto y de cómo en conjunto, tanto con el equipo quirúrgico como con anestesio, se pueden utilizar estrategias para no llegar al síndrome de bajo gasto. O sea, en esta presentación vimos qué hacer cuando ya lo tenemos o cómo identificarlo, ¿no? Pero creo que también es importante la prevención, ¿no? Entonces, ellos hablan de identificar a los pacientes con riesgo, que son los que ya hemos mencionado, y también los que nos mencionó Luis, de ciertas cardiopatías, la conexión anómala, las transposiciones, ¿verdad? La tetralogía de Fallot. Entonces, ellos se enfocan, bueno, en estrategias quirúrgicas, disminuir el pinzamiento aórtico, el tiempo de pinzamiento aórtico, perdón, intentar no hacer ventriculotomías tan grandes. También en casos muy selectos o perfectamente evaluados y discutidos tanto con el equipo quirúrgico como médico, ver qué pacientes serían candidatos a dejar un foramen oval pequeño que sirva como válvula de escape en caso de pacientes con tetralogía de Fallot que tienen mucha fisiología restrictiva o en casos donde esperamos hipertensión pulmonar importante, ¿verdad? Entonces, eso también nos ayuda a reducir el riesgo de síndrome de bajo gasto en nuestra terapia. También diferir el cierre external, que creo que no se mencionó aquí, pero también es una de las estrategias que se utilizan en quirófano para intentar disminuir el bajo gasto cardíaco. Y bueno, pues finalmente, pues las estrategias que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? El uso de ultrafiltración en el caso de perfusión, anestesiología y demás, la utilización de esteroides, que ya también lo hemos comentado, ¿no? Entonces creo que sí es importante saber el manejo del bajo gasto, pero también hay que saber qué lo puede causar y qué estrategias podemos utilizar antes de que nos dé bajo gasto, ¿no? Sí, yo creo que dice Aranza algo bien importante y son de las dos cosas, ¿no? Tanto en síndrome de bajo gasto cardíaco como en hipertensión arterial pulmonar, el tratamiento más importante es la prevención. Entonces, coincido totalmente con ella. Y también yo creo que hay muchos artículos de aquí, digo, hay muchas cosas del síndrome de bajo gasto cardíaco que tal vez hemos discutido como puntualmente cada una, ¿no? Como lo del levosimendan, como la de la hormona tiroidea, que hasta llegamos a verla, algo que nos sorprendió mucho, ¿no? Que hasta hicieron el estudio en forma de infusión continua. Estuvo muy interesante. Entonces yo creo que es como muy complejo todo esto, pero yo creo que sí, este tema lo deberíamos, cuando nos toque a los intensivistas, irlo todavía desmenuzando un poquito más, ¿no? De acuerdo, Manu. Sí, claro. De hecho, también hacer mucho énfasis en las arritmias. Sabemos que la patada auricular nos da hasta el 30% del gasto cardíaco, entonces siempre mantener una sincronía, perdón, atrioventricular es muy importante, ¿no? Entonces a veces vemos arritmias y decimos así como, ay, bueno, pues a lo mejor hay que darle chance. No, pues en un miocardio que está aturdido, eso es catastrófico y después nos puede dar muchos problemas. De acuerdo. Yo creo que, como bien lo han comentado, el tema de la identificación precoz, por supuesto, primero la prevención, la identificación precoz es lo que puede hacer la diferencia en una evolución favorable o tórpida. Yo quería preguntarles si este tipo de scores o algún algoritmo para el diagnóstico temprano del síndrome de bajo gasto cardíaco se puede utilizar o emplear de una manera más adaptada a nuestro medio y a nuestro país, sobre todo como un poco lo que comentaba Luis en los artículos, en la cama del paciente, o incluso, no sé si la parte en el manejo anestésico, cuando un paciente sale de bomba, alguna vez ya platicaba Majo ahí de algunas situaciones que puedes ver, pero ¿hay algún score o alguna forma de la prevención mucho más temprana todavía de lo que refieren estos artículos, sobre todo en el posquirúrgico inmediato, anestesio, perfusión?
Hoy tenemos muchos anestesiólogos en la sala. Bueno, Carlitos. Hola Charlie, soy Rosenberg, ¿cómo están? Hola, Rosa, me gusto saludarte. Ya sabía que nos ibas a apoyar con esto. Oye, vengo manejando, pero no me lo puedo perder, ya hasta me estacioné. Eso. Mira que me llama mucho la atención lo que dicen, todos los puntos son bien importantes. Y como tú dices, nosotros desde sala de operaciones podemos darnos cuenta de muchas situaciones, pero yo creo que la parte medular es la ecocardiografía transoperatoria hecha por el anestesiólogo. Y la voy a puntualizar así. Nosotros hemos visto en una transición que hemos tenido que pasar que cuando se hace la ecocardiografía transoperatoria, y no la menosprecio, al contrario, es muy buena por el cardiólogo está buscando la cosa estructural y nosotros a fin de cuentas lo que hacemos es un POCUS, ¿no? Es de acuerdo al punto que estamos, el momento quirúrgico, el momento del destete, de la circulación extracorpórea, así tal cual lo manejan todos los algoritmos. Hay una revisión muy buena en relación a cirugía cardíaca, en donde a partir de ecocardiografía transesofágica haces un diagrama de flujo y nos dicen, bueno, lo primero que hay que excluir son lesiones residuales. Ya que las excluiste, entonces ahora sí, tienes una disfunción en la contractilidad, sí o no, asociada a qué? Asociada a una por ejemplo, trastornos sugestivos de presión pulmonar alta como regurgitación tricuspidea, problemas de la contractilidad segmentaria asociados, por ejemplo, en el caso de la cirugía de Yatel, quizá a una anastomosis no correcta, y así, derivando una por una, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, porque lo hacemos desde el despinzamiento, independientemente de la patología en la cual estemos en cirugía. Una vez que el cirujano despinza el corazón y ves que empieza a latir, bueno, desde ahí empieza a hacer la ecografía transesofágica y tú te puedes ir dando cuenta, pues, hacia dónde vamos a ir derivando, ¿no? Si tú tienes datos de anormalidad desde el eco en ese momento, vas guiando tu terapia de inotrópicos, ¿sí? Vas asesorando tu salida de circulación extracorpórea y en caso de que esta sea satisfactoria, pero el paciente se conserve en límites, digamos, pues en límites para, no sé, que empiece a elevar lactato, que estemos en 3, 4, que tengas un requerimiento cada vez mayor de inotrópicos o de vasopresores para salir de quirófano ya fuera de circulación extracorpórea, obviamente eso te está diciendo que el paciente va a llegar en un estado no tan apto a terapia intensiva y que va a requerir mucho mayor manejo. Si el paciente va bien desde el momento que tú sales de circulación extracorpórea, es algo que yo les digo mucho a los fellows aquí en Monterrey, porque me preguntan, ¿por qué lo vamos a extubar? Y bueno, primero es, ¿por qué no? Si vamos haciendo un checklist y va todo de manera adecuada, este paciente es candidato a extubarse, ¿no? Es otro tema muy grande. Pero yo creo que el punto al cual desde quirófano nos tenemos que referir es la ecocardiografía transesofágica, transoperatoria, guiada por el anestesiólogo, porque si nosotros vemos que no hay una presión de pulso adecuada al momento de querer salir de bomba, tenemos que asesorar con el eco qué está pasando. Si nosotros estamos viendo que no sube la presión o que el ritmo no es adecuado, vamos al eco. Si nosotros estamos sospechando que tiene una crisis de hipertensión pulmonar, vamos al eco, ¿sí? Y bueno, a lo mejor el eco nos va a guiar la terapia siguiente. Necesitamos un catéter en atrio izquierdo, necesitamos un catéter en arteria pulmonar, aparte del eco, ¿no? Y eso nos puede ir guiando hacia un diagnóstico más pronto y guiar un tratamiento mucho más específico. Yo creo que ese es el punto medular. De acuerdo, Rosenberg. Te acabas de meter en un problema serio porque ya nos vamos a tener que enfocar ahí en una sesión en eco transesofágico guiado por el anestesiólogo, porque eso suena bastante interesante. Ya después lo platicamos. Carlitos Rodríguez. Claro. Seguro, amigo. Hola, Adelante, ¿cómo Carlitos. están todos? Buenas noches. No, totalmente de acuerdo con Rosenberg que el eco es una guía que debería de ser prácticamente, bueno, se va acercando a ser mandatoria para la cirugía cardíaca. Y otra cosa muy importante, observar desde el momento de la circulación extracorpórea del paciente.
muchas veces hay lesiones que ustedes como cirujanos y nosotros identificamos que son pacientes que van a ser, por ejemplo, de difícil canulación, pacientes que durante la circulación extracorpórea es muy difícil colocarles las soluciones de cardioplegia, en el caso, dependiendo igual de qué plegia estén utilizando cada uno, pero hay pacientes, obviamente, cuando hacen reimplantes coronarios, etcétera, etcétera, son pacientes que no reciben adecuadamente las soluciones protectoras. Entonces, creo que es algo que también debemos de tener muy, muy en cuenta. Otra cosa que a mí me parece muy interesante es que uno como anestesiólogo, en realidad no tenemos un score como para predecir esto. Yo creo que nadie nos va a dejar mentir, pero sí notamos la necesidad o no de más inotrópico, de más calcio en los pacientes que posteriormente a las 24 o 36 horas van a ser un síndrome de bajo gasto. Entonces creo que es algo que debemos de prever y hacérselo notar a los compañeros de la terapia. No sé si Rosenberg recordará, hubo una ponencia en el Congreso de Anestesia para Cardiopatías Congénitas, cuando fue en Houston. Había un doctor, no recuerdo qué era, bioquímico o químico, que hablaba de que el síndrome de bajo gasto es una disfunción mitocondrial severa que pues, lo evidenciamos como un síndrome de bajo gasto cardíaco y que aparentemente el futuro es trasplante mitocondrial. Hay un artículo de este doctor muy interesante que hace centrifugado de mitocondrias, las reinyecta de manera venosa y estas migran hasta el corazón de nuevo, y en eco se ve a los 5 o 10 minutos increíblemente cómo el ecocardiograma pasa de un paciente con una disfunción biventricular severa a un corazón que está bombeando de manera efectiva. Entonces creo que recordemos que el sustrato de esto es un bioquímico, una mitocondria gastada, y por lo tanto muchas veces no alcanzamos a ver que es multifactorial. Y por lo tanto tenemos que ser muy finos en bomba, en prebomba y en la salida de esta. Solamente. De acuerdo, Carlitos. De acuerdo, Carlitos. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo creo que esto ya como que se está antojando para que tengamos como una mesa de debate, ¿no? Ahí de eco transesofágico que nos habla el anestesiólogo Rosenberg y en una de esas Iñaki o Alberto, ¿no? Ya sé. Tania también está por aquí. Una buena sesión así. Enseguida de riñoso, ¿ya ves? Yo dije que no estaba en contra de nadie, solamente que nosotros hacemos algo muy puntual, ¿no? Es frecuente, te lo voy a decir, pasa también en los adultos, en donde, por ejemplo, un cambio valvular aórtico, ¿no? Dicen que venga el ecocardiografista a hacer el eco, y estamos todavía en bomba, y lo primero que dicen es, híjole, tiene una fuga paravalvular impresionante, mira cómo se ve, doctor, es el flujo de la cánula aórtica, y se quedan, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, son cosas así de simples que nosotros como anestesiólogos lo que estamos buscando son respuestas a preguntas específicas sobre la dinámica o la hemodinámica del paciente en ese momento, ¿no? Y eso es muy diferente a la evaluación que hace el cardiólogo ecocardiografista, que es un poquito más estructural y obviamente mucho más completa, pero al punto donde voy es lo que nosotros buscamos es el paciente tiene una disfunción ventricular derecha, bueno, vamos a tratar de responder con el eco a qué se debe, ¿no? Y son puntos específicos y es mucho más dinámico. Muchas veces uno tiene el contexto clínico del paciente que a veces el cardiólogo no lo tiene, en el sentido de que uno ha tenido a ese paciente un par de horas en agudo, si bien es cierto, es muy agudo, pero de repente uno alcanza a conocer a su paciente ecocardiográficamente previo a la cirugía y posterior a la cirugía, y a veces el cardiólogo tiene una impresión momentánea
del posquirúrgico inmediato. Yo creo que justamente eso, Rosenberg y Carlitos, es lo que deberíamos que discutir un día. O sea, saber, o sea, las diferencias entre un ecocardiograma cuando estamos en flujo, como bien lo dices, o sea, con un flujo de las cánulas, que tal vez cuando canulamos en ECMO, no todos tal vez tienen la capacidad de hacerlo. Digo, yo no soy cardiólogo y no soy el más experto en esto, pero valdría la pena, ¿no? Que un día lo pudiéramos revisar por estos lados. De acuerdo. Majo, adelante. Hola, sí, obviamente concuerdo con los anestesiólogos, pero efectivamente no todos tenemos un eco transesofágico, transquirúrgico, y pues mucho tiene que ver, como decía el doctor Carlos, que cómo se va comportando nuestro niño desde que estamos en bomba hasta que estamos previo a la salida y cómo vamos nosotros jugando con los sinotrópicos. Y obviamente esto es lo que nosotros reflejamos a la terapia, ¿no? O sea, no lo llevamos con un ventilador a parámetros, no sé, X, porque nos gusta, sino porque el paciente así se fue llevando y así se fue mejorando, ya sea la gasometría. Si tenemos el eco, lo hemos dicho muchas veces, pues la mejor monitorización pues es toda la que tenemos. No en todos los hospitales tenemos que pelear por eso. Si tuviéramos un eco, creo que a todos los anestesiólogos nos ayuda. Y sí, el punto de vista del anestesiólogo al cardiólogo durante el procedimiento, sí es muy diferente, como dice el doctor Rasimer, somos un poco más puntuales de lo que queremos y la terapia que damos en el momento para ver si mejora o no. Entonces, sí es un buen debate, pero para aquellos que no tenemos eco todos los días, creo que ninguno, nos vamos viendo también cómo se va manejando durante la bomba y a la salida de la bomba. Como dice el doctor Rosenberg, pues no es que no se pueda extubar, es por qué no se va a extubar, ¿no? Entonces, no se extubó por ventilatoriamente no estaba en el mejor contexto, o el lactato ya se subió demasiado y tenemos que mejorarlo, ¿no? Que ahí vamos de la mano con perfusión. Pero todo eso es lo que tenemos que traducirle al doctor que esté en terapia intensiva para que él ya vaya previniendo que va a dar un bajo gasto, ¿no? No nada más es, pues ahora sí que si tuviéramos todo, pues saldría, en teoría debería salir mucho mejor, el pronóstico es mejor, pero no en todos los centros tenemos todo. Y muchas veces lo único que podemos decirle a nuestro intensivista es eso, ¿no? Se comportó así, salimos con una arritmia, tuvimos que desfibrilar, en la bomba, no sé, está edematizado, entonces tuvimos una mala bomba, la cardiopatía en sí del paciente pues es más propensa a ocasionar un bajo gasto, no sé, indefinidas cosas, pero sí, tenemos que todos saber eco y la idea es hacerlo junto, ¿no? Está el cardiólogo haciendo el transesofágico, nosotros ahí junto o nosotros haciéndolo y también obviamente estaría bien que estuviera el cardiólogo para complementar todo el diagnóstico. De acuerdo. Debo de intervenir. Siempre el cirujano es el mediador y el buena onda del grupo. No, yo creo que el tema de hablar acerca del eco, digo, definitivamente entiendo mucho el concepto que nos hablan los anestesiólogos acerca de el manejo posoperatorio, pero yo creo que más bien también pensar en el grupo, ¿no? En el trabajo grupo integral, porque definitivamente, o sea, yo creo que lo primero que tenemos que saber es que hicimos una buena cirugía, ¿no? O sea, que realmente dividimos las circulaciones, que no quedan obstrucciones, que no hay insuficiencias considerables, todo lo que a final de cuentas es como el objetivo quirúrgico para posteriormente, ahora sí, pasar al tema de cómo está funcionando nuestra cirugía. Sí, sí creo que, como dice Manuel, es un buen tema para retomarlo como un buen debate, pero sí creo que también es como un integral, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado ver la parte estructural y funcional y dividirnos, ¿no? Creo que eso sería bueno. No sé si existen algún otro comentario. Seguro los ecocardiografistas se van a defender hoy. Perdón,
pues sí, ya vi que se volvió la sesión muy de anestesia. Mi punto, regresando un poco más al bajo gasto y que me llama la atención y que me gusta en estas sesiones, creo que uno de los objetivos de estas sesiones es hacer grupo, hacer equipo. Y retomando el tópico que dijo la doctora Aranza de la prevención, hay algo que no hacemos mucho y eso lo tenemos que ser honestos y decirlo, no sesionamos los casos. Entonces, muchas veces llegamos y le presentamos el paciente al intensivista y decimos, pues es un paciente posoperado de tatuaje de Fallot, pero el paciente no conoce más que eso, o el diagnóstico. Y entonces las cosas mejorarían, creo yo, si se sesionaran los casos, se advirtieran quienes tienen más probabilidades de hacer bajo gasto u otras complicaciones, e igualmente entre el cardiólogo, el hemodinamista y los intensivistas, sin hacer a un lado también a los perfusionistas, tomáramos conciencia de que va a presentar determinadas complicaciones y cuál sería la mejor manera o la mejor terapia o la mejor terapéutica para cada una de estas complicaciones. Y así entonces el intensivista sabría qué paciente y en qué condiciones está recibiendo el caso, ¿no? Eso yo creo que no siempre en todos los centros se hace. Nosotros a veces no lo hacemos. Y eso es un punto que yo creo que también podría favorecer, al menos en este caso, del tema de la sesión de bajo gasto. Me gustó mucho la presentación. Me gustó mucho cómo empezó hablando, y que es algo que últimamente trato de inculcarle a todos los anestesiólogos que me toca explicarles o enseñarles algo. Muchas cosas en anestesia, creo todo lo que es anestesia es el control del aporte y la demanda de oxígeno, que eso es lo que hacemos básicamente. Muchos dicen anestesiamos pacientes, dormimos pacientes, pero realmente lo que hacemos es asegurar una buena oxigenación del paciente y asegurar una buena perfusión, y eso se traduce en garantizar un aporte y una demanda de oxígeno tisular. Entonces ese es el concepto que creo que tendríamos que manejar en anestesia, que es lo que nos toca, pero todos tenemos que entender que ese es el punto fundamental. De acuerdo, Quique, gracias. Doctor Bolio, adelante. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. No, bueno, yo creo que Enrique, y ya desde hace rato es donde quería yo intervenir, que precisamente eso, ¿no? El síndrome de bajo gasto se necesita abordar desde conocer al paciente desde antes o desde el momento de la presentación quirúrgica, porque finalmente cada patología, cada tipo de paciente, si es univentricular, si es biventricular, si está cianótico, si no está cianótico, o sea, cada niño anatómicamente o incluso sindromáticamente, si tiene otra genopatía, etcétera, desde antes de presentarse para cirugía, ya debemos ir pensando en las probabilidades de que desarrolle bajo gasto postoperatorio. Y además, en el postoperatorio inmediato, pues se tiene que conocer también al paciente. Entonces, pues bueno, todo está muy bien. Ahora, el problema, y ya lo habíamos discutido en algunas otras sesiones, es primero cómo defino el bajo gasto, porque finalmente la verdad es que la experiencia de nosotros es que el niño va muy bien, nada más de repente hizo bajo gasto. Bueno, ¿por qué hizo el bajo gasto? Y nadie sabe la explicación de por qué hizo el bajo gasto. Entonces, eso es parte de conocer al paciente desde antes. Y la otra, y aquí intervienen anestesiólogos e intensivistas, cardiólogos y cirujanos. ¿Cuál es el mejor parámetro para yo definir que mi paciente está haciendo bajo gasto y qué es el que voy a tener que vigilar para no dejar que llegue a ese bajo gasto? Porque luego también por estar pensando en que debe tener tal presión arterial o estar pensando en que debe tener tal glucosa, etcétera, empezamos a abusar de inotrópicos, empezamos a abusar de medicamentos que a fin de cuentas el exceso de inotrópicos es lo que me va a llevar al paciente al bajo gasto. Un ejemplo, o sea, si yo tengo el niño con
con adrenalina. Adrenalina, adrenalina, adrenalina. Llega un momento en que se acumula esa adrenalina, genera una necrosis subendocárdica y me puede generar el bajo gasto agudo en ese momento y ya no recuperar al paciente. Entonces, ese manejo fino de qué tanto es tantito, de qué, cuándo necesita el inotrópico, cuándo no lo necesita, pero para modificar qué parámetro y cómo va a ayudar a eso a que el corazón no desarrolle bajo gasto, pero porque no se esté dañando el propio corazón. Entonces, ese manejo muy fino es el que se necesita y ahí es donde el mejor manejo lo va a hacer desde el cardiólogo, el cirujano cardiovascular entrenado en esto, el anestesiólogo exclusivo o no exclusivo, pero con un buen entrenamiento para cirugía cardiovascular y el intensivista también con un buen entrenamiento para cirugía cardiovascular. Y la comunicación que haya desde la presentación del paciente hasta el manejo postoperatorio. Si no, de repente, y como dice Enrique, nadie va a saber por qué desarrolló el bajo gasto. Entonces, yo creo que específicamente los artículos, el artículo que habla sobre el score para ver, es un score pronóstico e incluso el score parte de cosas, tiene momentos donde no está definiendo el bajo gasto, sino ya está con el diagnóstico de bajo gasto, sumándole puntos para saber qué tan grave es el bajo gasto. Yo creo que es muy difícil y yo creo que no hay ningún acuerdo real para poder decir, este niño está haciendo bajo gasto o este niño tiene estos parámetros que van a llegar hacia un bajo gasto y tengo que modificarlos, tengo que hacer todo para modificarlos antes de que llegue a esos parámetros altos, pero sin dañar al corazón. O sea, la verdad es que eso es muy complicado y a veces parecería que entonces el síndrome de bajo gasto es todo y es nada a la vez. O sea, es muy poco matemático, es muy ambiguo más bien y a veces muy difícil de definir y por eso es por lo que todo mundo cree o todo mundo creemos más bien o queremos tener el diagnóstico y la varita mágica para decir, este niño está haciendo bajo gasto y lo debo manejar así, lo debo manejar así, etcétera. Cuando hay muchos tratamientos, siempre lo hemos dicho, cuando hay muchos manejos para algo, es que ninguno es el bueno y a lo mejor en el caso de síndrome de bajo gasto, como todo puede afectar al gasto cardíaco y hacer que se presente bajo gasto, es ese punto donde ya no es reversible el que tenemos que tratar y cada paciente y cada circunstancia va a depender de eso y tenemos que tratar de tener todos los pelos de la burra en la mano. Llámese hormonas tiroideas, llámese levosimendan, llámese milrinona, llámese manejo ventilatorio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la verdad es que ha resultado muy ambiguo y muy poco predecible esto del bajo gasto y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir tratando de buscar parámetros y manejos y tratar de no salirnos del justo medio porque cualquier cosa de estas nos va a llevar a un bajo gasto. Y pues felicidades a todos y de acuerdo con todos, porque pues todos tenemos algo que aportar en esto, ¿no? De acuerdísimo. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo nada más brevemente para agradecerle mucho la presentación y el tiempo que nos ha donado Luis Rubén Miranda, porque bueno, pues es una persona con muchas ocupaciones, es un muchacho muy trabajador y muy entusiasta y por eso aprovechando y abusando un poco de la amistad quise que nos hablara un poco sobre estas cosas y pues felicitarte Luis por esa entusiasta charla que nos has otorgado. Muchas gracias. Muy bien, Miguel. No, pues muchas gracias a todos. No sé si algún comentario final, Luis, pues nuevamente agradecerte. No sé si tuvieras algún comentario final que quisieras compartirnos. Yo, solo para cerrar, pues estoy de acuerdo en mucho de lo que dijo el doctor Bolio. Creo que
es una situación multifactorial. O sea, hay muchas cosas por las cuales se puede desencadenar el bajo gasto y cada quien desde su trinchera busca las mejores alternativas para prevenirlo, ¿no? Y para adelantarse lo más posible. Yo creo que desde mi trinchera, que es la terapia intensiva, uno detecta varias condiciones modificables o perfectibles y creo yo que, no sé si a ustedes les pasa, pero en muchos centros que operan corazón, realmente el que recibe al paciente es un intensivista que a veces no tiene mucha idea de cómo funciona, ¿no? Y eso influye de manera pues muy directa sobre la evolución del paciente. Entonces, cosas tan básicas como la ventilación, ¿no? Y yo creo que esto debería de hacerse como accesible al resto de las personas que se encargan del manejo del corazón, que como dice la doctora, a lo mejor no tienen un eco para determinar si están en esa condición o no, pero que sea como al alcance de la mano de los centros que no tienen todos los recursos para poder trabajar de manera más apegada a la evidencia, ¿no? Eso sería como mi punto final, que hace falta mucho camino por recorrer. Hay muchos pacientes que se operan y que fallecen por un manejo ventilatorio malo o por un exceso de dosis de aminas, por tratarlos de llevar a una presión que viene en un libro y que probablemente no es la que le toca al paciente, ¿no? Entonces sí creo que primero está el paciente y luego los números y segundo, tratar de difundir la situación para que la persona que al final de cuentas se queda con el paciente en una última instancia tenga lo más claro posible qué alternativas tiene para poderlo sacar adelante, ¿no? De acuerdísimo, Luis. Sí, y bueno, yo Muchas quería... gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Luis. Y además, digo, también quería comentar, como bien lo dijeron, o sea, nosotros a veces pensamos en, ok, hice mi cirugía perfecta, ¿no? Pero siempre cuidar todos esos puntos, como ya hablamos acerca de los tiempos, algo que comentaba Carlitos, el uso de la cardioplegia en su momento, de repente estaba pasando la cardioplegia y nosotros, a ver, ya muévelo, mueve el corazón y estamos buscando ya la 6B y estamos buscando, y no dejamos muchas veces esa protección que pasa frecuentemente, pero que al final también son un puntito ahí a favor que puede ir contribuyendo a todo esto. Pues no sé si existe algún otro comentario en general. Aranza, adelante. Y no, nada más algo rápido. Digo, aquí nos enfocamos mucho en bajo gasto, pero pues también va muy de la mano con vasoplegia. De hecho, en el artículo que facilitó Luis, habla también de vasoplegia. Entonces, creo que sería muy importante porque muchas veces, pues tiene las dos cosas nuestro paciente, ¿no? Tiene vasoplegia y tiene bajo gasto, o a veces hay gente que nos dice, tiene bajo gasto, pero es vasoplegia, ¿no? Entonces, establecer como bien las definiciones, probablemente sería como una sugerencia de una sesión, ¿no? Hablar solamente de vasoplegia, porque también es una entidad muy frecuente y es algo que esperamos en los pacientes que son intervenidos. Perfecto. Ya tienes tema también, Aranza, para el próximo año, seguro. Oye, bueno, y también está el Stone Heart, el corazón que al salir de bomba se pone todo duro y no late y está completamente como piedra. También esa es otra circunstancia que también no se sabe muy bien qué es lo que está pasando y que a fin de cuentas pues no resulta en bajo gasto postoperatorio, sino resulta en no gasto ahí en el quirófano, ¿no? Entonces también eso también depende mucho de la manipulación y de la cardioplegia y de todos pues todo el manejo transoperatorio, ¿no? De acuerdo, doctor. Muy bien, pues Luis, nuevamente muchísimas gracias. La verdad es que era un tema muy esperado y gracias por el esfuerzo. Salimos adelante a pesar de los problemas técnicos. Les agradezco muchísimo a todos. Rosenberg, de verdad un gusto tenerte por aquí, amigo, y ojalá que no sea la primera vez. Carlitos, qué bueno que también ya estás con nosotros. Y bueno, pues a todos nuevamente agradecerles. La próxima semana, otra vez desde Guadalajara, los tapatíos nos están alcanzando. Miguel Medina, ya nos confirmas el tema, amigo, pero la próxima semana nuevamente por aquí nos vemos. Y bueno, ya estaba platicando por ahí con el doctor Manuel Soriano. Creo que esta iniciativa de ver ahí algunos temas de debate, unos a favor, otros en contra, puede sonar bastante interesante. Recordar que este es un foro abierto, entonces si alguien tiene algún
algún tema o alguna propuesta, saben que para eso estamos y el chiste es seguir avanzando juntos como grupo y como amigos. Luis, muchas gracias y muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos.